Y estamos ya de regreso para el siguiente tema, que es, claro, uno dice, ¿será o estará bien tratar tanto una declaración de un ciudadano? Pero claro, si se declara segundo mandatario, uno dice, aquí hay varias cosas por analizar. Y vamos a contar para analizar eso con César Ulloa, que ya está aquí, profesor universitario, el doctor Ulloa. Está el doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, que de inmediato se sumará a este diálogo. Y en la ciudad de Guayaquil, el doctor Francisco Huerta Montalvo, con toda su experiencia política, ¿no? César, bienvenido, buenos días. Buenos días, mi querido Francisco. Yo quisiera plantearle como una primera reflexión, y ahí sí digo, ¿estamos haciendo bien a darle tanto nivel de debate en el país a las palabras del presidente, por más que sea el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el señor Jaime Vargas? Bienvenido, buenos días. Buenos días, mi estimado Francisco. Un cordial saludo a la audiencia. Siempre será lamentable y hasta cierto punto de vista genera un desagrado comentar sobre algunos efectos desproporcionados, yo diría sobredimensionados, de líderes que quieren exacerbar la atención pública, exacerbar la opinión, con declaraciones que no contribuyen para nada con la democracia. Sin embargo, cree que entonces que hay una intencionalidad de eso para un cuarto de hora, pero las cosas que dicen, en cambio, podrían, si las dejamos pasar así simplemente, podrían causar otros estragos? Bueno, yo quisiera antes de responder la pregunta, Francisco, decir que he mirado varias veces las declaraciones de Jaime Vargas. Quiero decir que siempre he reconocido los criterios de reivindicación en progresividad de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. No hay que perder de vista, por ejemplo, que en temas de desnutrición crónica infantil, entre 0 y 5 años, es casi el 50% de niños indígenas que tienen... Es esa la población más afectada. Es decir, hay una tensión cada vez menor. Yo diría que el problema estructural, sobre todo con la población indígena rural, es bastante grave. Sin embargo, esto tampoco justifica y bajo ningún punto de vista se puede pasar por alto, yo diría, una serie de desaciertos que vienen enseguidilla a partir del mes de octubre. Tengo la sensación de que Jaime Vargas quiere posicionar en la agenda de opinión pública tres cosas. La primera, la idea de una suerte de neocolonialismo, es decir, el combate a todo lo que significa un Estado que de manera estructural ha dejado de atender a la población indígena y por lo tanto hay una idea de posicionar en la opinión pública esto de que vivimos en un Estado neocolonial, es decir, una estrategia bastante parecida a la que utilizó. Ahí le pueden decir, estamos tratando este Estado plurinacional en donde nosotros tenemos también una decisión. Indudablemente. Y constitucionalmente, podríamos decir, es cierto. Es cierto, pero tampoco esta pirueta ideológica que fue la constituyente del 2008, que por cierto fue una pirueta aprobada en referendo por la mayoría de la población, no se ha resuelto en términos tampoco jurídicos. Es decir, es algo muy declarativo, pero tampoco es operacionalmente efectivo. Entonces hay un posicionamiento de esta idea neocolonial. La segunda, a mí me parece que hay una exacerbación de un discurso de confrontación étnica. O sea, se ve con claridad una idea de fragmentar, yo diría incluso de polarizar en la opinión pública esta idea de que los mestizos están contra los indígenas contra los mestizos, si es el Estado el que llegó primero o si es los pueblos originarios los que deberían llamarnos la atención acerca de lo que sucede en el país. Y la tercera cosa que a mí me parece es que los dirigentes indígenas, sobre todo aquellos que frentearon en el mes de octubre, han confundido su capacidad de organicidad, de movilización de sus bases, no solo en términos materiales, porque tampoco se ha podido recuperar aquella cifra que le afectó desde al mismo vendedor de cigarrillos en el kiosco de la esquina, como a personas que tenían inversiones mucho más grandes en los alrededores donde se provocó el caos. Entonces, yo creo que
mi llamado de atención, porque no podría ser de otra manera, es a que la dirigencia indígena, antes de procurar estas declaraciones que levantan aspavientos no solo dentro, sino fuera del país, piense que todavía no se ha creado en ningún lugar otro sistema que no sea tan efectivo como la democracia, en donde nos da una virtud, una posibilidad, y es de procesar los conflictos de manera pacífica. Pero entonces usted diría, esta dirigencia lo que está demostrando es que no cree en la democracia. Indudablemente, porque además son una serie de desaciertos de una manera muy desproporcionada, que tienen que ver, por ejemplo, la primera con el tema de la creación de este ejército, que no viene al caso. La segunda con una serie de epítetos, de descalificaciones que fueron públicos cuando en el ágora de la Casa de la Cultura se encendieron los ambientes de manera bastante desproporcionada contra el presidente de la República. Y ahora esta declaración en Guatemala, que si bien Guatemala tiene una alta población indígena, pero no quiere decir que estamos en un momento en el cual entremos en discusión si el Estado que nosotros tenemos articulado o hay una arquitectura institucional está primero o es primero los pueblos y las nacionalidades. Creo que ahí el señor Vargas está muy mal asesorado y yo diría que debilita o agota. O bien asesorado para causar lo que usted nos decía, un primer impacto de estar. Yo diría, hay gente que lo que quiere es estar. Pero yo diría que está mal asesorado porque si uno revisa, Francisco, los principales problemas del país, que es el desempleo, segundo la inseguridad y tercero la migración. Esa no es una respuesta. Entonces, la inseguridad no puede ser respondida con más criterios de violencia. Entonces, si alguien le dice al señor Vargas que revise cuáles son las demandas de los ciudadanos y de las ciudadanas, se va a dar cuenta que está equivocado. Lo menos que quieren los ecuatorianos es violencia. Y para saludar al doctor Rafael Ollarte, bienvenido. Parecía que estaba en un despacho jurídico aquí cerca, entonces dijimos, démosle tiempo. Gracias por estar aquí, doctor Ollarte. Pero antes de hacerle dos preguntas y lo que nos ha dicho ya César, escuchemos las frases que nos llevan a analizar la actuación del presidente de la CONAIE. Esto es lo que dice don Jaime Vargas. He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria. Tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo, compañeros y compañeras. El gobierno no es nuestro amigo, el gobierno no es nuestro compadre. La policía, hermanos, nunca va a respaldar al pueblo ecuatoriano. Graben bonito lo que estoy diciendo yo. He dicho, vea, dejen de ser hijos que hoy vengan a decir cualquier cosa. Yo soy presidente de los pueblos indígenas del pueblo ecuatoriano. Pero yo puedo decir, yo soy primer presidente, ¿quién es? Lenín Moreno, ¿ya? Y el segundo presidente aquí en el Ecuador, ¿quién es? Es Jaime Vargas, presidente de los pueblos y nacionales del Ecuador. Ahí está, esa es la estructura del proyecto político de don Jaime Vargas. Constitucionalmente, señor doctor Ollarte, ¿cómo encuadra esto? ¿O estamos, en general he visto lo que ahora le dicen los memes, ¿no? Todo lo que circula en las redes, incluso ya, claro, muy jocosamente, pero es el presidente de la CONAIE que encabezó octubre. Todo eso debería llevarnos a pensar que no más. Bienvenido, doctor Ollarte. Bueno, la Constitución parece que se presta para todo, ¿no? Hasta para estas cosas y estos comentarios. Buenos días, don Francisco, el placer estar con ustedes, con todos los amigos de Democracia. Bueno, la Constitución sobre esto no dice nada. Lo que ocurre es que don Jaime Vargas se la pasa nomás derechamente, ¿no? Para él no hay norma, para él no existe. Para él, el derecho es el que él dice. Recuerde que donde ellos pisan, ahí está el derecho andino. Claro que te lo sacas del 171 de la Constitución, que ha quedado para esta clase de cosas, ¿no? Con la gentil colaboración de un órgano del Poder Público, que no voy a comentar para no molestar.
porque si hay por ahí algún antecedente, ¿no? También hay mucho se ayuda para esta clase de cuestiones. Bueno, analicemos la cuestión de Jaime Vargas desde un punto de vista político y desde un punto de vista jurídico, que están muy, muy conectados. Claro. Políticamente, Jaime Vargas era un ser inexistente hasta septiembre del año pasado. O sea, lo conocían ahí cierta gente muy enterada de quién era el presidente de la CONAIE, pero el gran público no sabía, claro, quién era o quién es este caballero. Este señor aparece en octubre, se pone unas cosas en la cara, se pone unas plumitas, ya, y listo, y pasa lo que pasa. Bueno, a don Jaime Vargas se le han permitido muchas cosas, y se le siguen permitiendo, y el señor seguirá haciéndolo mientras le dejen. Aquí hay gente que cree que el tema de las declaraciones de Jaime Vargas es algo fundamental. Ya. Bueno, en algún momento nos causa risa. Pero hay que responder entonces, sí. si es que Pero claro, en algún momento nos causa risa y nos reímos jocosamente, efectivamente. También hay otros factores. El señor se cree lo que está diciendo. Claro. Y hay gente que le sigue con esa creencia. Tanto se cree lo que él está diciendo. A ver, lo que pasa es que lo que ha originado la reacción del gran público son estas declaraciones últimas de que él es el segundo presidente y que el primero es el uno al que calificó de no sé qué de miércoles. Ya, entonces, él es el primero, yo soy el segundo. Importantísimo. Ahora, que lo diga o lo deje de decir, me da lo mismo. Si el señor se cree Napoleón Bonaparte, pues asunto de él, es un tema psiquiátrico. Ya. Pero lo que él está diciendo es algo que ha venido practicando, porque él cree que es una especie de jefe de Estado, pero no solamente porque lo cree, sino porque lo hace. ¿Y por qué lo hace? Usted recordará no solamente los incidentes de octubre, sino que posteriormente, por ejemplo, a manera de ejemplo, un grupo de funcionarios ecuatorianos iban a cumplir una obligación en materia de asistencia social en ciertas comunidades indígenas, e iban por vías públicas ecuatorianas, por carreteras ecuatorianas. Él y otro grupo de camaradas le han impedido el paso, violando naturalmente el derecho a la libertad de tránsito, e indicando que si las autoridades ecuatorianas quieren ingresar a su territorio, cual territorio extranjero se tratase, requieren de su autorización. ¿Sí? Bueno, ya la cosa no son meras declaraciones, no son meros dichos, sino que estamos pasando a los hechos. ¿Qué es lo que usted está haciendo? Y le dejamos nomás. Porque hay algunos que dicen, no, pero ¿cómo se le va a juzgar por dichos? No, si por dichos no se va a juzgar a nadie, salvo en ciertos delitos en los cuales los dichos sí configuran infracción. En este caso no se configura infracción por decir que yo me creo el emperador de Europa. Pero otra cosa es creérselo, actuar como tal, decir uno y actuar como que el ordenamiento jurídico ecuatoriano, señor, no le alcanza, que él donde pisa funciona el tal derecho andino, y como funciona el tal derecho andino nos impone al resto este tipo de cuestiones. Y no solamente lo hace acá, sino que se le ha ocurrido la genial idea de ir a otro país, en este caso Guatemala, a creérsela, a dárselas de, no sé, segundo mandatario. Perdón, la expulsión que ha decidido el presidente Jean Mathey, bueno, no, a mí no solo que me parece justa, sino que me parece harto barata en comparación con lo que el presidente Jean Mathey ha indicado que ha ido a hacer Jaime Vargas allá. Y encima lo va a hacer en un país que, a diferencia del nuestro, ha pasado por unos procesos de guerra civil brutales, en donde, vea, el tema es hipersensible. Acá en el Ecuador somos unos millennials que nos resentimos por lo que la gente dice. Allá lo sensible no es lo que usted dice, sino lo que usted hace en un país donde se han matado, donde han habido golpes de Estado, intervenciones militares, enfrentamientos cruentos, insurrecciones. Entonces, ya suficiente tienen en Guatemala con los problemas de los guatemaltecos como para que uno le exporte pues una joya de este calibre. Entonces, vea, la expulsión es barata. Pero el señor se queja diciendo que no lo han dado su tratamiento de segundo presidente del Ecuador, porque al principio cuando dijo segundo mandatario decíamos, ¿qué? ¿Vicepresidente? No, ha querido decir en una posición de poder. Entonces el primer poder es el de Lenín Moreno, el que calificó de no sé cuánto, y el segundo poder soy yo. Y tanto poder tengo que tomo decisiones. Es más, tengo tanto poder porque además se lo hemos permitido, porque esto no es solamente una cuestión de fiscalía que a veces investiga cualquier cosa, sino es un tema también del presidente de la República, porque claro, si usted le da al lado a alguien que, usted como presidente de la República ejerce la política económica, usted determinará la política de subsidios, la política financiera, la política crediticia, pero ahora hay que consultarle al señor, no te levanta el veto, bueno, pero es que le estamos permitiendo. ¿Hasta dónde se le va a permitir? ¿Acaso queremos llegar a la situación de debilidad que demuestra el señor Piñera en Chile? Entonces hay que quemar un país entero para darles el gusto. Y nunca les va a dar el gusto. Eso sí,
Escúcheme bien, nunca les va a dar el gusto. Usted les podrá ceder en todo lo que usted quiera. Y cede una cosa y seguirá cediendo. Esta cosa no acaba, no termina ahí. Como otro señor allá en ese país ha creído. ¿Ya? Esta cosa continuará. El Ecuador también merece esto. Está ya en línea telefónica el doctor Francisco Huerta. Acá en el estudio, doctor Huerta, estamos con el doctor Rafael Ollarte y el doctor César Ulloa. El doctor Ulloa nos decía sí hay, y coincide con una pregunta suya en un editorial. ¿Será voluntad de escandalizar o falta de control? Él dice que sí, que hay esta posibilidad. El doctor Ollarte nos pone en el marco de la Constitución. Pero antes de pedir su criterio, saludándolo, doctor Huerta, quiero que escuche nuevamente las frases célebres del señor don Jaime Vargas. He mandado este momento, compañeros, este momento como amazónico, compañeros, a cerrar todas las llaves del petróleo, compañeros. Vamos a organizar con nuestros excombatientes, con nuestra seguridad comunitaria. Tenemos que hacer nuestro propio ejército que defienda al pueblo, compañeros y compañeras. El gobierno no es nuestro amigo, el gobierno no es nuestro compadre. La policía, hermanos, nunca va a respaldar al pueblo ecuatoriano. Graben bonito lo que estoy diciendo yo. De hecho, vea, dejen de ser hijos que hoy vengan a decir cualquier cosa. Yo soy presidente de los pueblos indígenas del pueblo ecuatoriano. Pero yo puedo decir, yo sé, primer presidente, ¿quién es? Lenín Moreno, ¿ya? Y el segundo presidente aquí en el Ecuador, ¿quién es? Es Jaime Vargas, presidente de los pueblos y nacionales del Ecuador. Doctor Huerta, estas frases célebres de don Jaime Vargas nos está preocupando demasiado. Es un tema que sirve para los memes estos de las redes sociales. Claro, el doctor Ollarte y el doctor Ulloa dicen no. Aquí. Pero si nadie le va a juzgar, nadie le va a decir nada, porque entonces cree, ahí hay un segundo mandatario. Bienvenido, buenos días, doctor Huerta. Buenos días, Francisco, y saludos a los ilustres juristas que nos acompañan. Yo no quisiera sobrevalorar el suceso, puesto que aquí hay alguien que no siéndolo se designa autoridad, y hay autoridades que siéndolo no ejercen como tales, y ese es un tema que me preocupa más. ¿A qué me refiero? A la actitud del Consejo Nacional Electoral queriendo ahora incrementar en época de crisis su presupuesto y sin garantizar, como debería ser su obligación, elecciones limpias, transparentes. Por el contrario, con los nuevos equipos da la impresión de que estamos garantizando un apagón informático. Entonces, en Guayaquil hemos constituido un frente de defensa del sufragio, un frente por la transparencia electoral, que va a tratar de impedir que otra vez se hable de fraude en el país. No puede ser. Ya hay fraude en los dirigentes sindicales o dirigentes sociales que se sienten más de lo que son. Peor va a ser un fraude que crea que puede transformar el resultado de la próxima elección. Pero eso es lo que hay que cuidar en este instante, querido tocayo. Y entonces, el cuidar eso, nos despreocupamos de lo que dice el señor Vargas y más bien lo encaminamos hacia una democracia en la que parece él no cree, pues. Sí, yo creo, para decirlo con todo respeto, pero con todas las letras, que eso es folclore, típico folclore. Vaya usted a definir qué es el folclore. Pero nosotros tenemos bastantes aportes para el folclore político, no solo de dirigentes de los grupos sociales como la CONAIE, que siempre ha sido seria, sino en todos los circos del país, en la Asamblea Legislativa fundamentalmente. Entonces, este es un episodio más de ese folclore político al que... ¿Te parece? ¿Sí? Pero yo quisiera que escuche lo que dice el presidente de Guatemala, don Alejandro Gianmatei, sobre la expulsión y la reacción que también... Para lo cual no tenían visa, no estaban legales en el país
y procedimos a su captura, siendo 3 ciudadanos ecuatorianos fueron expulsados del país. No vamos a permitir que ninguna persona venga aquí, extranjera, a soliviantar los ánimos en nuestra gente. En las mismas autoridades ecuatorianas ayer en la noche nos pidieron por favor que si estaban aquí los devolviéramos porque tienen causas pendientes allá. Nosotros procedimos y vamos a trabajar con toda la sociedad para que podamos construir esa Guatemala distinta. Hay otros coletazos de esta actuación que, siendo folclórica, y podemos compartir con usted eso, puede traer otras complicaciones. Sí, esperemos que no. Guatemala es un país que queremos como parte de los pueblos latinoamericanos, con gran población indígena. No creo que el señor Jorge haya llegado a Guatemala sin visa. Imposible. Ha de haber hecho los trámites legales. Pero da la impresión, también es solo impresión, no tengo más elementos de juicio, de que desde aquí ya le pusieron el ojo a su viaje. Y o sea, que usted sí vería ahí que hay alguna, por lo menos una alerta, no está con orden de captura, pero sí está siendo investigado por los hechos de octubre. claro, pero sobre eso no hay ninguna orden de captura. Y ya el presidente, nada menos que el presidente de Guatemala, ya habla de que está perseguido. Uh-huh. La policía del Ecuador le ha pedido que lo reenvíe. Sí, Entonces y ya eso comienza el radioteatro también. también allá. Doctor No Huerta, dude que a nivel presidencial también hay folclore. también. Le voy a pedir que nos acompañe. César, entonces, esto que usted decía que sí, que hay una gana de estar en el cuarto de hora, pero el doctor Huerta nos dice, oigan, que esto no nos distraiga de lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral y hay que preocuparnos de eso más allá del folclore con el que describe lo que está haciendo el señor Jaime Vargas. Bueno, yo creo que Jaime Vargas trata de reiterar o reforzar esta idea de victimización bajo un ropaje etnicista, que lo único que pretende es configurar en la opinión pública esta idea de que existe un estado paralelo que no existe en la realidad. Que más bien lo de Guatemala le podría reforzar esa idea. Entonces. Indudablemente. Y la otra cosa que me parece bastante peligroso en las declaraciones que hace Vargas, porque hay una incontinencia en Jaime Vargas, hay una incontinencia verbal y una verborrea horrorosa. Es que Jaime Vargas no se da cuenta que con el odio no se puede procesar las demandas que legítimamente están exigiendo al Estado. Yo quisiera, Francisco, recordar algo, sí, que este discurso de la victimización de ciertos líderes de la CONAIE se repite históricamente en algunos momentos desde la transición a la democracia. Porque claro, yo ayer estaba revisando las actuaciones en sus mejores y en los peores momentos, y claro, no nos debemos olvidar que fervorosamente en algún momento eran gutierristas. ¿Se acuerda? Eran gutierristas. Formaron parte del gobierno. Luego, como no les va bien, dicen que les traicionaron. Luego, fervorosamente eran correístas. Sí, y como no les va bien, también les traicionaron. Pero una buena parte se quedó ahí. Claro, ahora seguramente buscarán alguna estrategia de carácter electoral proselitista y seguramente si les va mal también dirán que fueron traicionados. Entonces, también la dirigencia indígena debe revisar con mucha coherencia su actuación propia de cara a lo que significa tener la voluntad de ir a un diálogo efectivo, de procesar las cosas de manera democrática y de buscar el bienestar de sus organizaciones. Creo que flaco favor le hace a la democracia y a las fracturas que no están resueltas del mes de octubre, que se posicione en el ambiente político esta idea de polarización con estos ribetes de orden étnico. Nosotros no desconocemos todos los derechos a los cuales les asiste el ejercicio pleno que deben hacer de los derechos. De hecho, hemos trabajado por eso. Claro, pero también, Francisco, deben recordar los dirigentes indígenas que también tienen deberes. Porque claro, si todos estaríamos en una protesta de solo demandas y no de cumplimiento también de lo que nos exige la misma Carta Constitucional, entraríamos en un estado de nadie, en una anomia, en la cual cada cual resuelve sus conflictos de la forma que le da la gana. Entonces yo
pensaría que hay una desorientación de la dirigencia indígena. Yo creo que esto no se hace a propósito. Digamos, yo no creo que esto se hace ingenuamente. Más bien dicho, yo creo que esto se hace a propósito. Tiene un propósito. Porque además es una mala calca o es una mala copia de lo que fue la estrategia de comunicación política de Correa. A Correa le encantaba polarizar, le encantaba lanzar pirotecnia. Los sábados en las sabatinas distraer. Y los martes desde Guayaquil. Entonces parecería que esta lógica de distraer, de polarizar, de generar la violencia y el temor, está mirado por algunos asesores de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas como una salida. Efectivo. Y algunos comentaristas y algunos analistas que están del lado de el movimiento indígena han censurado en el sentido de que les tratamos de manera infantil. Yo creo que más bien habría que meditar, porque estas expresiones no son infantilismo, son provocaciones. Y sumado a lo que dice el doctor Francisco Huerta, a quien les saludo allá en la ciudad de Guayaquil, quisiera decir que a mí también me preocupa, indudablemente, estas declaraciones y esta manera de caldear el ambiente en un año electoral, en donde una ala del sector indígena está convencida de aliarse con el correísmo. Claro, se hablan de binomios entre la Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. Hay un ala bastante convencida de que la propuesta y que la alternativa para el Ecuador sería el correísmo más la CONAIE. Y ahí me surgen algunas preguntas en el sentido de que ¿acaso la CONAIE se olvidó de todos los insultos, de todos los maltratos, de todos? Entonces a los dirigentes de la CONAIE que están convencidos de que el correísmo es la mejor manera de hacer alianza y tal vez salvar electoralmente la barrera que exige las reglas del juego del Código de la Democracia, quisiera decirles que si eso hacen en alianza sería el peor negocio, porque eso sepultaría las legítimas demandas que ellos históricamente se han venido planteando. Doctor Ollarte, entonces aquí no solo hay sino hay lo que han dicho, están caldeando los ánimos. El doctor Huerta dice, no se descuiden que en el Consejo Nacional Electoral ahí están pasando otras cosas y estamos discutiendo otras, pero esta posibilidad de alianza que nos habla César, esto es entonces más serio de lo que estas pirotecnias nos están desviando de lo que realmente hay que cuidar. Yo creo que tiene razón, porque cuando usted hace estas declaraciones nos tiene discutiendo sobre estos temas. Y lo hace Jaime Vargas y también lo hace el gobierno. Recuerda que también tuvieron discutiendo la gente 2 semanas el tema de las pensiones alimenticias para los jovencitos de 24 años, ¿no? Entonces los políticos están acostumbrados a esto, los unos y los otros. Se suma al folclore que dice el doctor Huerta. No es eso, sino no discutas lo importante. Sigue discutiendo lo intrascendente. Sigue haciéndote famoso a punta de decir estupideces. El problema es que en el caso de Jaime Vargas no solamente las dice, sino que las hace. Yo insisto en eso. El señor las hace. Y aquí se le permite. Bueno, yo entiendo que hay grupos de izquierda muy dados como de costumbre, no solamente a destruir el derecho, sino a destruir a las naciones. Y de paso las Fuerzas Armadas y todo lo demás. Todo eso hay que destruirlo, todo eso hay que acabarlo. Entonces hay que crear estados dentro del Estado, el tema plurinación para que nos descindamos algún día, todo este tipo de cosas. Hablar del derecho andino, como que en la costa nos hablan del derecho litoral, este tipo de asuntos. Con la gentil colaboración de órganos del poder público. Porque esta cuestión no es desde antes de ayer, pues la Constitución del 98 fue la que comenzó con estas cosas. Y hasta el día de la fecha no se aclaran los temas. Y no se quieren aclarar. Se siguen dictando fallos bastante confusos en esta materia, que te dan para todo. Esto está corte respecto a la última decisión del tema de justicia indígena y consultas populares. El principio parece bien la decisión y luego, bueno, es que para aplaudirles basta no leer lo que decide. Pues, o sea, yo también aplaudiría y diría, qué bonita, qué bien conformado que está. Pero cuando uno lee, uno dice, estamos con dificultades, pero bueno, no queremos comentar eso. Prefiramos los aplausos porque hay gente que tiene dolor. Sí, porque hay gente que tiene además un dolor de piel brutal en esta cuestión. Y claro, el Estado sigue teniendo problemas y los seguimos acrecentando. Entonces, aquí estamos frente a un tema de carácter político, ciertamente, porque yo no voy a negar, tampoco no me voy a engañar. En la parte política lo han hecho súper bien. Hoy día,
¿Cuál es el dirigente indígena y miras a las elecciones de aquí a un año, o menos de un año, porque se entendía que eran 28 o 7? ¿Al favor a quién será? Pues en el Consejo Electoral. No vaya a ser, perdón que le haga un paréntesis, que retiren pues esa condición que le impusieron a Bucaram vía reglamento de inscripción de candidaturas, de que se presente en el país. Como tiene una mayoría y hay que pagar favores, juicios políticos y otras cosas, a mí no me extrañará que eso ocurra. Pero eso es otro tema, lo que está pasando en el político. Usted está hablando de alguien que en el gran porcentaje, un grupo relevante de la población, se ha hecho Vargas no era conocido, menos, claro. Y hoy día sí es. Y hay gente que tal vez dirá, este es pues, porque con este sí podemos llegar, pero por supuesto, vea, no vayan a subestimar a la gente. Hay gente que subestima a Correa. Yo no sé por qué, como en el Ecuador no nos da el lujo de subestimar a Correa, como en su momento de subestimar a Bucaram y casi gana, si es que no ganó, Alvarito. Y Alvarito en ese tiempo, pues Alvarito que no sabía ni hablar en esos años, ¿ya? El otro le pone al otro, Alvarito. Claro, el Gutiérrez que le pone al hermano. Y recuerde que toda esta clase de actuaciones que generan reacciones, es decir, tal vez el señor está buscando el proceso penal, tal vez lo esté buscando para fines de carácter político. A ver, Gutiérrez, ¿quién era antes del 21 de enero del 2000? Era un coronel. Yo aprecio las Fuerzas Armadas, pero era un coronel más. ¿Y quién conoce a todos los coroneles de todos los destacamentos que hay en las Fuerzas Armadas? ¿Quién los conoce? No, el señor hace una sonada, ahí lo conocemos y llega a la presidencia. ¿Cómo llega Rafael Correa, un señor que estaba encerrado en la Universidad de San Francisco, dando clase ahí, y de repente un presidente torpe que tuvimos de nombra ministro de Economía, está 3 meses, empieza a decir cosas y llega a la presidencia de la República? Pero es que así es aquí y en otras naciones, tampoco somos solo nosotros, pero a mí me interesa lo que pasa aquí y no lo que pasa fuera de nuestros lares. Con lo que tenemos acá, me basta y me sobra. Entonces, claro que es un trabajo político interesante. ¿Cuál es la carta electoral que tiene Pachacutic sin tener la necesidad de hacer lo que ha dicho don César? Es decir, tener que andar buscando por aquí, por allá, que si me junto con Gutiérrez, que si me junto por el otro, luego de declararme traicionado, incauto, ingenuo y cándido. Es decir, siempre me mienten, yo siempre, ya. Entonces, pero ahora tengo carta propia, pues, este es un tipo que está creciendo electoralmente. Lo vamos a negar, especialmente si, como acostumbramos los demás, la entre comillas derecha, la derechita que tenemos, se presenta con 40 candidatos, bueno, vea, no se extrañe que usted el día de mañana tenga en segunda vuelta, yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero está ocurrido en el país también, que tenga la segunda vuelta el próximo año un correísta y este señor. Doctor Huerta, Francisco, aquí hay una cosa que tiene un condumio mayor y sumado a lo que usted nos ha llamado la atención y ha dicho, oigan, pónganle en ojo al Consejo Nacional Electoral y a estas variaciones, y a el doctor Ollarte dice, oiga, pueden resolver el tema del reglamento, César dice, puede estarse cocinando una alianza, y el resto del país, parece que en Guayaquil ya hay una respuesta para hacer el seguimiento y hacer respetar la democracia. ¿Cómo más organizamos esto, doctor Huerta? Sí, tenemos que hacer algo nacional. La garantía de que no haya fraude en la próxima elección son los ciudadanos. Pero tenemos que también ir poniendo el ojo sobre los costos de esta elección. En instante es escandalosa la cifra que están aspirando a tener la señora Tamain y otros miembros del Consejo Nacional Electoral. El voto resulta casi a $10 por voto, cuando en otros países no llega a $2, incluso en países más grandes que el nuestro. Entonces ahí hay algunas cosas que aclarar. Vale la pena que haya un comité ciudadano mirando qué está pasando allí. Porque si esperamos que los partidos hagan lo suyo, vamos a tener esperanzas que no van a cumplirse. Los partidos están dedicados a armar sus listas, a hacer sus alianzas, pero no tienen sentido de estas cosas, o son parte de estas cosas y por eso no les conviene ponerlas en primer plano. Yo lo dejo, Andrés, porque tengo una reunión con la Corte Constitucional que ha traído a un desayuno algunos de los... Están ahí. Saludos. Saludos, dice el doctor Ollarte a la Corte Constitucional, sobre todo. Francisco, un gusto saludarle, gracias. Saludos. Gracias. Topaba se van a la rendición de cuentas de la Corte Constitucional, un año del espero que le inviten, ya mismo, doctor Ollarte. Y a propósito de eso, la Corte tiene cosas que va a tener que resolver en aplicación a esta Constitución que ha dicho es declarativa usted, pero
esta corte podría ayudarnos a aclarar. Pero ¿habrá ganas de aclarar o habrá ganas de confundir nomás la cosa? Porque una cosa era el tema de la justicia indígena, es decir, lo que dice el artículo 171 de la Constitución, de que las comunidades y pueblos indígenas resolverán sus conflictos internos mediante la aplicación de su derecho propio. Pero sus conflictos Sí, internos. sí, claro, pero entonces conflicto interno es cualquier cosa, en cualquier lado, no importa el territorio, no importa el estatuto personal, no importa nada, el derecho andino. Pero que, bueno, ya, frente a eso, y si no se les da la gana, pero si no podemos resolver lo de las consultas populares mineras, vamos a resolver esto. ¿Pero usted cree que no se podrá? Pateo de Ese es pelota un tema. nomás se llama esto. No, para eso hay que tener valor civil y ganas. Ni lo uno ni lo otro. Sin ningún ambaje. Sí. Yo no mando a decir las cosas ni pongo a la gente en listas negras. Clarito estoy diciendo. Pues si no tiene el valor civil de resolver, deje nomás. Haga la viña y Porque, salga, pero, decían en a ver, mi a ver, tierra, sí. a ver. Pero si toda esta cuestión no nace de aquello. Yo hago mi pasaporte, yo me caso como quiero, yo soy segunda autoridad, el territorio es mío y usted me pide permiso para entrar, incluso aunque sea autoridad, aquí no, la visa. Ya, pues. Entonces, sigamos nomás dándole al tema, pues. ¿Hasta cuándo hay que llegar con esto? Hasta que ya la cosa sea irreversible y las consecuencias grandes, ahí sí. Entonces ahí sí nos debemos de quejar, llorar, ay, pero se pudo haber hecho. Ni la anterior ni esta, seguimos en esto. Yo no digo que me den la razón, no estoy diciendo eso. Decida de una buena vez, ya pues. Díganos cómo es la cuestión. No, a medias, tibio, ni agua ni pescado. Bueno, me contradigo, en un caso una cosa, en otro otra. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Costumbre del lugar. Esta costumbre del lugar que dice el doctor Ollarte, César. Entonces, aquí volvemos. Es la Constitución. Y claro, y volver a ser una. Difícil. Llamar a una constituyente, como uno dice. ¿Tendremos alguna asamblea que se han iniciado ya el proceso de unas enmiendas? ¿Se podrá trabajar con esta para reinstitucionalizar el país o definitivamente no? El doctor Ollarte dice no, si siguen así, por más que reinstitucionalicemos, corte calificada por él, promocionada por él, ¿no es cierto? Y entonces dice, ¿qué hacemos entonces si nos falla, César? Bueno, yo quisiera decir que en los 40 años desde la transición a la democracia, si una de las lecciones que nos deja este periodo es que primero los golpes de Estado no nos han servido de nada y por lo tanto tuvimos 3 golpes de Estado con veña legislativa. Yeah. La otra lección es que tampoco nos ha servido de nada refundar el país cada determinado tiempo. Ya son 10 años. Es decir, esta novelería de creer y de crear espacios constituyentes bajo el criterio de que el país va a tener una orientación es una equivocación. A propósito del estudio de cultura política que se presentó por un trabajo que siempre lo hace la Universidad de Vanderbilt, antes la hacía la de Pittsburgh, nos da cuenta que el problema está en la cultura política de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Y creo que las declaraciones de Jaime Vargas ¿se enmarcan en eso? Obedecen o reflejan la fragilidad de un Estado con una democracia bastante débil. Y a mí me da la impresión que la CONAIE está confundida porque el hecho de que exista cierta organicidad, capacidad de movilización, resistencia en varios días en protestas que fueron contaminadas con brotes de violencia, no les da el derecho ni tampoco les da el criterio para que se pongan en agenda los temas exclusivamente que a ellos les interesa. Creo que el Ecuador, es falta de democracia. Indudablemente, creo que el Ecuador es un país diverso y creo que la diversidad no se crea especificando o precisando al detalle cada cual que quiere en cada cosa y por qué lugar. A mí me parece que hay algo bien grave en las expresiones de Jaime Vargas y es que se está naturalizando manifestaciones de violencia como que si en democracia se procesaría el conflicto con exabruptos, con epítetos y diciendo cualquier cosa. Esto no contribuye en nada a la democracia. Nos han dicho nuestros 2 invitados anteriores también que eso es parte de la forma de hacer política. Y si es parte de la forma de hacer política, y usted ha dicho, ¿están aplicando lo que sea correcto? Además, yo quisiera decir que aquí sí cabe un criterio de comparación. Ya. Y quiero expresar mi respeto a la dirigencia que en su momento
indígena que en su momento tuvo una actuación protagónica, respetuosa. Estoy refiriéndome a Nina Pacari, al mismo Luis Macas, me estoy refiriendo a Luis Maldonado. Me parece que esta dirigencia indígena millennial, que además, ¿no es cierto?, cree que a través del meme, de la declaración exacerbada, de la guerra de guerrillas urbana, de estos conceptos mariateguistas, quiere resolver una serie de cosas. ¿Tan modernos que son mariateguistas? Sí, pero esa es la interpretación millennial de los mariates. Entonces me parece que ahí hay una desorientación. Y creo que más bien deberían escuchar de la sabiduría de esa dirigencia del primer movimiento de los 90, de la bancada legislativa. De quienes constituyeron, claro. Y también a mí me preocupa que incluso dentro de la dirigencia ahora se está inoculando con bastante potencia esta idea de desdolarizar la economía. Y lo anuncio aquí porque a mí me parece que dentro de las irresponsabilidades, entre otras cosas, que están planteando es ir a la desdolarización. Entonces yo creo que los ecuatorianos tienen claro, el segundo problema en el país es la inseguridad, por lo tanto Vargas hace un flaco favor ¿no? Llamando a la violencia. Y la otra cosa, si de las cosas que los ecuatorianos aceptan es la dolarización, cuidado se equivoquen y se desorienten tratando de llegar con una tarima electoral en alianza con el correísmo, queriendo tirar abajo la dolarización. Bueno, esto sí es mucho más duro, entonces, doctor Ollarte, aquí hay una especie de confabulación que tiene juegos pirotécnicos, que nos lleva a pensar en cosas, pasan unas en el Consejo Nacional Electoral, otras en las Cortes, un poco se relativiza el juicio de Arroz Verde o los sobornos, como judicialmente se los llama. Bueno, organicémonos, resulta aquí entonces, doctor Ollarte. O desorganicémonos. Este relajo bien organizado. O este orden bien relajado, porque yo creo que a nuestro carácter ecuatoriano no nos da tanto ese tema de la planificación al estilo Teutón, ¿no? Es decir, vamos aquí atando un hilo con este otro, sino que es de aquí a lo que salga. Entonces, claro, yo tiro pelotazos, tiro centros al área, en uno de esos sale el gol, o sea, en una de esas. Pero no es una cuestión que uno diga, bueno, lo has planificado la cuestión. No, hacemos al arco, de una de esas se mete la pelota. Y eso es lo que se ha venido haciendo en la historia del Ecuador, o sea, no hoy, no antes de ayer, ni siquiera con mis apreciados millennials. Esto es parte de nuestro obrar diario, político, eso sí, a la adivinanza. Aquí salga Pato Gallareta, algo sale. En una de esas, o sea, y yo tiraré 40 centros a ver si me sale la cuestión. En una de esas me sale la jugada y parece que en este centro al pelotazo podría salir esta cuestión, ¿no? Es decir, que esta clase de dirigentes lleguen ellos directamente al poder. Puede ocurrir. Pero yo le digo, en el pasado ha ocurrido también esto, es decir, en medio del desorden, en medio del caos, en medio de los problemas, bueno, usted sabe, a río revuelto, ganancia de pescadores. Recuerde usted, ¿quiénes eran los candidatos a segunda vuelta en las elecciones del 2002 para la presidencia 2003? Era León Roldós y Rodrigo Borja. ¿Y qué te salió? Te salió esto, pues. Pero le digo, pero es que no, además, no es la primera vez. No es la primera vez. Entonces, en este juego desordenado, donde hay, de repente, las posibilidades de reacción también son desordenadas, porque son eso, reactivas, porque uno también hace eso. Estamos reaccionando frente a unas declaraciones y unas actuaciones, pero lo hacemos de un modo ordenado, es decir, vamos nosotros planificando con cuidado, si cada uno vamos por nuestro lado, cada uno tiene su lío personal, su pelea personal, cada uno cree que uno lo hace mejor que el resto y los demás valen nada. Es decir, sí, así somos, esa es nuestra nación, así somos nosotros, y los políticos naturalmente de esto algo pescan, de esto algo logran. Ahora, lo que menos les importa entonces... Pero hay necesidad ya de que la ciudadanía reaccione. Pero por supuesto, pues ¿acaso esta gente... Así somos y viva la patria, pero no por puede supuesto, ser. Nos quejamos de la asamblea como que ellos llegan solos, pues no es así. Nosotros estamos votando. Pero es que tiene además todo un sistema para que sea la cosa desordenada. Pero es que el sistema electoral es eso, es un desorden. Recuerde una vez más, la elección del Consejo de Participación Ciudadana fue un desastre.
Pero era un desastre anticipado, pues, o sea, tampoco es que había que ser mago genio para saber que la cosa iba a terminar así, que usted iba a terminar eligiendo a cualquiera, porque no conocía ni la papeleta ni lo que ofrecían, y de repente luego te están salen... ahí. Sí, y siguen ahí. Y condecoran. Pero y de repente nos siguen llegando datos, que el actual presidente del Consejo de Presidentes también ha presentado unas cuestiones que no eran. Bueno, qué bien, pero el sistema está hecho para eso. A ver, ¿quién es el próximo presidente del Ecuador? Tal vez ni lo conocemos, porque con el sistema electoral que tenemos, el mejor candidato es aquel que no ha hecho nada en su vida, porque ese tipo nada le puedes decir. A los otros algo les podrás decir, pero esto es como, ¿por dónde lo coges? Pues con nuestra táctica del ataque y me retiro, ataque y me retiro. Es decir, más o menos como las luchas armadas en la prehistoria, unos tipos corriendo, lanzando lanzas, saliendo al descampo. No. Nosotros todavía seguimos en eso y vamos a seguir pagando nuestras culpas y vamos a seguir, ojalá que nos salga bien la elección, pero si nos sale bien la elección es por un chiripazo. Pero algo tendremos que hacer para que nos salga bien. Pero es que ya cansémonos de los chiripazos, pues. Ya. Esperemos, César, con usted terminamos. Sí, yo quisiera a propósito de lo que dijo Rafael Ollarte, llamar la atención y recordar que no solo hay una desorientación en cierta dirigencia indígena a la cual... Pero también habría que decirle al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Cristian Cruz, que él no fue puesto ahí para poner condecoraciones arbitrarias, absurdas. Porque no es tarea del Consejo. Yo no sé si es este afán de protagonismo, de popularidad, de encontrarse algo que genere alguna cosa. Y también decirle al defensor del pueblo que tampoco debe meterse al ágora de la Casa de la Cultura a dar discursos bajo el criterio de hacer buenos oficios y motivar propósitos bastante complejos. Entonces, el señor defensor del pueblo debe ubicarse porque está desubicado. Es decir, debe leer lo que la Constitución le dice. Y el señor Cristian Cruz también debe ubicarse. Y ubicarse no es complejo, es leer lo que la Constitución establece. Y lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer. Ahí tienes razón entonces, Rafael. Hay que enseñarles la Constitución para que... que lean un poquito más nada más. Que lean un poquito más. Bueno, eso parte del hecho de que se han leído. Y yo les quiero agradecer al doctor Rafael Ollarte, al doctor César Ulloa y a Francisco Huerta en Guayaquil. Nos estamos encontrando el día de mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Con toda la fidelidad, con toda la